Hay un concepto de transporte que Europa tardó décadas en construir, que Japón implementó a su manera sin nombrarlo y que Argentina siempre se habla como si fuera ciencia ficción. Se llama RER, y lo interesante no es que sea difícil de hacer, lo interesante es que Mendoza hoy está más cerca de tenerlo que Buenos Aires. En este video te voy a explicar exactamente qué es una RER, de dónde viene el concepto, cómo funciona en distintos países del mundo y después vamos a hacer un ejercicio. Imaginar cómo quedaría una RER en Mendoza con la infraestructura que ya existe o que está en construcción. Y al final vas a entender por qué Buenos Aires, con toda su red ferroviaria histórica, tiene el problema exactamente al revés. Empecemos por lo básico. RER son las siglas de Réseau Express Régional, que en francés significa Red Expresa Regional. Nació en París en los años 60 y 70 como respuesta a un problema muy concreto. París tenía metro, tenía trenes regionales, pero los trenes regionales terminaban en grandes terminales: Saint-Lazare, Gare du Nord, Gare de Lyon. Si vos vivías al norte y trabajabas al sur, tomabas el tren hasta la terminal, cruzabas la ciudad en metro y después seguías. Dos sistemas desconectados, un viaje partido al medio. La solución fue simple de enunciar y carísima de construir: un túnel bajo el centro de la ciudad que conectaba esas terminales. Los trenes del norte siguieron de largo hacia el sur, los del este hacia el oeste, sin transbordo, sin parar en una cabecera, de extremo a extremo. Eso es una RER. No es un metro más rápido, no es un tren regional con más frecuencia, es un sistema que atraviesa la ciudad en vez de llegar a ella. Y eso cambia todo, porque cuando el tren cruza, las dos mitades del área metropolitana quedan conectadas directamente. El tiempo de viaje cae, la cantidad de transbordos cae y el sistema entero se vuelve más útil para la gente. París inventó el nombre, pero la idea la desarrollaron otros de manera distinta. Alemania tiene el S-Bahn, Berlín, Múnich, Frankfurt, Hamburgo. Todas tienen sistemas de trenes metropolitanos que atraviesan el centro por un túnel compartido llamado Stammstrecke, que significa literalmente tramo troncal. El principio es idéntico al RER parisino, pero el nombre es distinto. Múnich construyó su Stammstrecke en 1972, justo para los Juegos Olímpicos, y hoy es el eje de toda la movilidad de la región. Suiza llevó el concepto al extremo. Zurich tiene uno de los sistemas ferroviarios metropolitanos más eficientes del mundo, el S-Bahn de Zurich, y lo integró con los trenes, metros y buses en un sistema tarifario único donde un solo boleto te mueve por toda la región. La frecuencia base es de cada 15 minutos en todos los ramales y en el tramo central suman para dar un tren casi 3 o 4 minutos. Sin túnel nuevo, sin metro nuevo, solo coordinación y diseño inteligente. Y después está Japón. Japón es el caso más interesante y el que menos se menciona cuando se habla de RER. Tokio tiene más de 14 millones de personas en la ciudad y más de 37 millones en el área metropolitana. Es la aglomeración urbana más grande del mundo y la mueve en gran parte una red de trenes que lleva décadas funcionando bajo el mismo principio que la RER parisina, pero que nadie llama RER. Las líneas de JR East, la empresa ferroviaria estatal privatizada en los 80, atraviesan Tokio de extremo a extremo. La Yamanote no cuenta, esa es una circular, pero la Chuo, la Keijin, Tohoku y la Hoban todas entran desde la periferia, cruzan la ciudad y salen por el otro lado. Y las líneas privadas, Tokyo, Seibu, Oda-Q, muchas de ellas hacen algo todavía más interesante. Entran a la red de metro de Tokio y siguen circulando por vías subterráneas sin que el pasajero se baje. Un tren que sale de los suburbios del este entra al metro, cruza la ciudad y termina en los suburbios del este. Todo sin transbordo. Eso Japón lo tiene desde los años 60, sin haberle puesto el nombre de RER, sin haberlo presentado como una gran innovación. Lo construyó porque era la solución lógica al problema que tenían. Ahora bien, ¿qué tienen en común París, Múnich, Zurich y Tokio? 3 cosas. Los trenes cruzan la ciudad en vez de terminar en ella, las frecuencias son altas en el tramo central porque se suman varios ramales y hay integración tarifaria real con el resto del transporte urbano. Si falta algo de las 3, lo que tenés es otra cosa. Puede ser buena, pero no es una RER. Antes de seguir, quiero hacer una aclaración que me parece importante. En un video anterior hice un análisis sobre la red de trenes metropolitanos que Córdoba podría construir usando infraestructura ferroviaria existente. Y en ese video usé el término RER para describirlo. Pero la verdad es que ese concepto no aplica. Y me terminé de dar cuenta trabajando en este video. ¿Por qué no aplica? Por 2 razones. La primera, los trenes que propuse para Córdoba terminan todos en la estación Mitre, que es la cabecera central. No atraviesan la ciudad. Llegan y paran. Eso es exactamente lo contrario a una RER. La segunda razón es estructural.
Para que los trenes del norte de Córdoba pudieran seguir de largo hacia el sur, tendrían que circular sobre las mismas vías, pero el norte usa trocha métrica, las vías del Belgrano, 1 metro de ancho, y el sur usa trocha ancha, las vías del Mitre, 1,676 metros. Son incompatibles. Unificarlas implicaría reconvertir cientos de kilómetros de vías, un costo y una complejidad política enorme. Lo que propuse para Córdoba es una red de trenes metropolitanos radiales con interlineado, que es valioso en sí mismo, pero no es una red. Ahora bien, imaginemos un escenario. No el Mendoza de hoy, el Mendoza con todas las extensiones del metrotranvía terminadas y los cercanías operando. El metrotranvía, para quien no lo conoce, es el sistema tranviario moderno que está en construcción en Mendoza. Con todas sus extensiones tendría corredores que van desde Pedriel hasta el aeropuerto, desde Chacras de Coria hasta el aeropuerto, desde Maipú hasta el aeropuerto y desde el Parque San Martín hasta Rodeo de la Cruz. Y después tenés tus cercanías, San Martín Mendoza, Chacras Le Parc, que con las líneas de tranvía podría llegar hasta Mendoza, Eugenio Bustos Mendoza Central, con interlineado entre cercanías y el metro tranvía en la estación Mendoza Central. Ahora, te quiero preguntar algo. ¿Qué le falta a este sistema para hacer una red? Una sola cosa, que los cercanías no terminen en Mendoza Central, que sigan de largo. Si el tren de San Martín entra a Mendoza Central y en vez de parar sigue hasta el aeropuerto, tenés un tren que atraviesa la ciudad de extremo a extremo. Eso es la traviesa. Eso es lo que convierte una red radial en una red. Y el sistema ya tiene los dos elementos que hacen útil a una red. El metrotranvía actúa como metro, distribución capilar dentro de la ciudad, paradas cada 400, 500 metros, frecuencia alta. El cercanías actúa como la capa rápida, paradas cada 3 a 5 kilómetros, velocidades comerciales altas, alcance metropolitano. Uno trae la gente de lejos, el otro la distribuye en el centro. Exactamente la misma lógica que París. Claro que compartir vías entre un cercanías y un tranvía moderno tiene un problema obvio. El tranvía moderno para cada 400 metros, el cercanías necesita mantener velocidad. Si los pones en la misma vía, el cercanías queda atrapado detrás del tranvía y pierde exactamente la ventaja que lo justificó. Esto se resuelve de una manera que todos los sistemas maduros conocen. 4 vías en las estaciones principales, 2 vías para el metrotranvía, que para, 2 vías para el cercanías, que pasa de largo. El pasajero transborda en andén, sin salir de la estación. Es exactamente lo que tiene la red A de París en las estaciones grandes. Es lo que tiene el S-Bahn de Múnich. Para llegar a eso, antes hay que aislar las vías, soterrar el tramo entre UTN y Mendoza Central, elevar en Godoy Cruz, hacer pasos a nivel puntuales en Las Heras y en Maipú. Eso elimina los pasos a niveles más críticos y permite aumentar mucho la frecuencia. No hace falta soterrar todo, y eso es exactamente lo que hace explotar los presupuestos cuando se plantea mal. Pero lo más interesante de esto, no hace falta esperar a tener un sistema completo. La primera red de Mendoza se puede hacer hoy con lo que existe. Es tan simple como llevar el cercanías hasta el aeropuerto. Un tren que entra desde San Martín, cruza Mendoza Central y termina en el aeropuerto. Eso ya es una travesía, eso ya es una red en embrión. Y acá llega el punto que probablemente te va a sonar raro. Mendoza, una ciudad que no tiene una red ferroviaria metropolitana, está hoy más cerca de tener una red que Buenos Aires. Buenos Aires tiene el problema exactamente al revés. Tiene demasiada infraestructura construida mal durante demasiado tiempo. Tiene 3 trochas distintas. Tiene 2 sistemas de electrificación incompatibles. Tiene terminales completamente inconexas. Retiro, Constitución, 11, La Croce. Cada una mira para su lado. Para hacer una red porteña necesitas estandarizar la trocha, unificar la electrificación, eliminar una cantidad absurda de paso a nivel y construir 2 túneles de travesía. Uno entre Constitución y Retiro, otro entre 11 y el centro. Todo eso tiene que resolverlo antes de que el túnel sirva para algo, porque si los trenes que entran por él no son compatibles entre sí, el túnel está vacío. Mendoza parte de cero, y partir de cero en este caso es una ventaja enorme. Puedes diseñar bien desde el principio. Puedes dejar el espacio para 4 vías en las estaciones. Puedes elegir un sistema único. No tenés 150 años de decisiones mal tomadas encima. El desafío de Buenos Aires no es técnico, es delegado. Y el legado en infraestructura es lo más difícil de cambiar. Entonces, ¿puede Mendoza tener una red? Sí, y el camino para llegar es más corto de lo que parece.
porque la lógica ya está planteada en los proyectos existentes. Lo que falta es entender que el metrotranvía y las cercanías no son dos sistemas paralelos, son las dos capas de un mismo sistema. Uno distribuye, el otro conecta. Y cuando los dos se integran, como con una traviesa real, tenés algo que pocas ciudades latinoamericanas tienen. La pregunta que te dejo es esta. ¿Crees que Mendoza va a aprovechar esta ventana? ¿O va a construir el sistema por partes sin pensar en el conjunto y llegar al mismo problema que Buenos Aires? Contame en los comentarios. Y si te interesa el tema del metro tranvía en detalle, en el video anterior expliqué cómo funciona el sistema y por qué las extensiones importan. Te lo dejo arriba.